Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Presentación. Un asunto nos queda muy claro, que los argumentos utilizados para proponer la reforma de Pemex son los mismos que las empresas extranjeras usaron para criticar la expropiación de sus bienes. Cuando en 1938 el presidente general Lázaro Cárdenas impulsó la expropiación petrolera, se dijo que México no tendría la capacidad financiera ni los elementos tecnológicos que los trabajadores, técnicos, profesionistas y obreros llevarían a la industria petrolera a la quiebra, afirmando que solo las empresas extranjeras podrían salir avante en la extracción, producción, distribución y comercialización del petróleo mexicano. Hoy, el gobierno en turno nos repite incesantemente esos mismos argumentos. Pemex no puede ni tiene la capacidad técnica suficiente, afirmándonos que para fortalecer esta empresa se requiere de la participación del sector privado. Esa es la única salida, se nos insiste. Desde aquella época quedó más que demostrada la capacidad plena que los trabajadores mexicanos desempeñan en Pemex, gracias a lo cual se ha convertido en una de las empresas que genera la mayor aportación al Producto Interno Bruto de nuestro país. Habría que destacar, como acertadamente lo describe Carlos Montemayor en el presente libro, que la expropiación petrolera consumada el 18 de marzo de 1938 no fue un hecho fortuito. Dos factores, a saber, son fundamentales en la nacionalización de esta industria. En primer término, la lucha que la base trabajadora petrolera sostuvo en contra de las empresas de capital extranjero, en demanda de mejores condiciones sociales y laborales, objetivo que en el año de 1935 los llevaría a la conformación de sindicatos en toda la República Mexicana, a pesar de las acciones opositoras emprendidas por las compañías petroleras extranjeras. En segundo término, el gran paso que dan los trabajadores petroleros el 27 de diciembre de 1935 en favor de sus garantías laborales al unificar formas y formar al Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, unificación que los alienta a realizar su primera convención el 20 de julio de 1936, ya incorporados a principios de este mismo año al Comité de Defensa Proletaria, agrupación impulsada a conformarse por el Sindicato Mexicano de Electricistas. De dicha convención se deriva un proyecto de contrato colectivo que plantea una relación laboral más justa, emplazando a huelga a todas las empresas petroleras extranjeras para exigir su cumplimiento. El general Lázaro Cárdenas, presidente de la República en turno, interviene en el conflicto con la finalidad de que las empresas petroleras firmaran el contrato colectivo propuesto por los trabajadores. Los empresarios extranjeros se rehúsan y los trabajadores posponen la huelga por 6 meses. El 28 de mayo de 1937, debido a la intransigencia de los capitalistas extranjeros, los trabajadores petroleros estallan la huelga que valdrá para desenmascarar la verdadera cara de los empresarios, que obteniendo un enriquecimiento desmedido a costa de nuestros energéticos y necios en acatar las leyes de nuestro país, someten despiadadamente, laboral y económicamente a los trabajadores mexicanos. Así bien, 1938, el petróleo que fue de México, argumento histórico para una película que aún no se ha filmado, es un texto en el que Carlos Montemayor da testimonio histórico de los aconteceres laborales, políticos y sociales, fundado en las investigaciones documentales y hemerográficas que realizó del periodo histórico, que abarca del 3 de enero al 31 de diciembre de 1938, periodo clave en el proceso de expropiación petrolera. Haciendo esta compilación de hechos de forma elocuente, acredita a la memoria un lugar trascendente en nuestro devenir social de lucha. Escena a escena, como argumento histórico para una película que es, nos va revelando el excepcional proceso de construcción de un cambio, momento cúspide para la historia del sector energético mexicano, donde los trabajadores y la gran mayoría de la población mexicana son los actores principales en la defensa de la nacionalización del sector, confiados, como hoy plenamente, en que los procesos de producción siempre fueron y seguirán siendo propiedad del trabajador petrolero. No hay mayor argumento que esta reseña histórica, basada en una investigación de fondo, apegada a los sucesos reales, realizada y escrita por Carlos Montemayor, para sostener que cualquier reforma al sector energético nacional se tendrá que someter al juicio ciudadano.
Martín Esparza Flores, secretario general, Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. En esta emisión estamos abordando un texto que por las fechas tiene mucha importancia y por el suceso que también voy a comentar en un momento, que es este libro 1938, El petróleo que fue de México, de el maestro Carlos Montemayor. Este texto fue escrito alrededor del año 2007-2008, de hecho se edita en el año 2008, es la primera edición, a cargo de la Jornada de Editores y del propio Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso leemos esta introducción, esta presentación que hace nuestro compañero secretario general hace ya 16 años, en donde pues da esta explicación en el contexto de lo que estaba pasando en ese momento, que era esta reforma petrolera que planteaba el narcogobierno del usurpador Felipe Calderón, y que pues generó todo este movimiento social con las Adelitas, esta respuesta de los trabajadores y la participación, y eso hay que destacarlo siempre y hay que destacarlo muy bien, de que nuestro compañero Martín Esparza fue el único representante de los trabajadores como dirigente sindical que se presentó al debate que se hizo en el Senado sobre estas reformas que buscó imponer el régimen de Calderón. Fue el único sindicalista, el único dirigente sindical que con argumentos suficientes y dando la cara a nombre de la clase trabajadora, dio el debate de altura en contra de estas reformas neoliberales que se buscaban imponer. Que finalmente pues se llegó a una negociación con el gobierno, las cámaras, la misma empresa, el sindicato, y algunas de estas reformas lograron avanzar, otras no, pero bueno, eso es parte de otra historia que ya habrá oportunidad de contar. Hace nuestro compañero Martín esta presentación de un proyecto que nace justamente de esa inquietud del maestro Montemayor de hacer una película sobre este suceso histórico. No hay muchas películas sobre hechos relevantes de la historia de México como este. En el caso de la expropiación petrolera solo existe La Rosa Blanca de Roberto Gabaldón. No hay una película, por ejemplo, de la nacionalización de la industria eléctrica, que también tiene una historia muy interesante, aunque bueno, en términos de historia, es más épica esta aventura que tuvieron que sortear los compañeros petroleros y finalmente con el impulso del gobierno cardenista se logró esta expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. Es importante subrayar esto porque justamente en estos días, el pasado 18 de marzo, se estrenó en la Cineteca Nacional la película 1938, Cuando el petróleo fue nuestro, un cambio en el título de este texto que originalmente hace Carlos Montemayor, y es una película dirigida por Sergio Lovich, un director muy destacado, director mexicano de padre ruso, que tuvo una carrera muy relevante, bueno, ha tenido una carrera muy relevante, pero sobre todo en la década de los 70s, en este periodo del nuevo cine mexicano que creció durante el sexenio, paradójicamente, de Luis Echeverría, y que tiene pues muy brillantes películas como El infierno de todos tan temido, con Manuel Ojeda, en paz descanse, sobre justamente el tratamiento como enfermedades mentales, hacia los que en algún momento fueron estos agitadores juveniles, ¿no? Y Llovizna, que también era un discurso muy interesante sobre la discriminación, sobre la estigmatización hacia pues, los indígenas, hacia las clases populares por parte de la pequeña burguesía o la gente con cierto poder adquisitivo. En fin, Sergio Lovich, un director siempre dispuesto a la discusión política, siempre dispuesto a dar un contenido de fondo a sus películas y que ahora nos presenta esta pues nueva película, les repito, 1938, Cuando el petróleo fue nuestro, que se estrena en la Cineteca Nacional y estará en unos días ya estrenándose en, tengo entendido que más de 400 salas de cine de todo nuestro país. Entonces hay que estar al pendiente, hay que ver la película y bueno, como un anticipo de eso, justamente en esta semana que se cumple un año más
de esta expropiación petrolera realizada en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Bueno, vamos a leer este texto de Carlos Montemayor, que ya no alcanzó a ver esta película filmada. Entonces, hay que señalar, el texto es un guión, pero no está propiamente escrito como los guiones cinematográficos, o no está presentado como los guiones cinematográficos. Es un tratamiento todavía literario, en donde las secuencias están planteadas como bloques, como cuadros, y van enumerados. Entonces voy a ir nombrando el número del cuadro y luego leyendo lo que sería esta descripción de las acciones, de los personajes, de los diálogos. Incluso a lo mejor en algún momento voy a hacer como que diferentes entonaciones cuando sean diálogos de diferentes personajes. Ustedes disculparán si no sale tan bien como suena en la cabeza de uno, ¿no? Entonces vamos a empezar con la lectura de este texto. 1938, el petróleo que fue de México. Argumento histórico para una película que aún no se ha filmado, pero que hoy sabemos ya se filmó. 1. Aparece en pantalla, con ruido de máquinas de talleres cercanos, una secuencia de cuadros en blanco y negro con los números 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Los cuadros tienen grietas y fallas de sonido. De pronto no hay imagen por una aparente ruptura de la cinta. Luego, con un volumen de sonido inicialmente imperfecto, aparece un letrero. Ciudad de México, 3 de enero de 1938. 2. Entra Alberto Miranda en la oficina de redacción del periódico. Un colega camina a su lado. Alberto va desprendiéndose de la chaqueta mientras habla. Al fondo los espera el jefe de redacción. Hace media hora tomó posesión formalmente como nuevo secretario de la Defensa. Firmó el acta sin ceremonia alguna. Hoy el presidente no sostuvo acuerdo ya con el secretario de Gobernación. Por supuesto, se trata de una renuncia. ¿Dónde está Hernández?, pregunta el jefe de redacción. Desayunando. Renunciaron, apunten. Secretario de Gobernación, secretario de Economía, secretario de Asistencia Social, jefe del Departamento del Distrito Federal y procurador del distrito. Necesito que cubran las notas. Ya, a despertar Hernández. También hay nuevo secretario particular del presidente. Se dirige a su despacho. El aparato de radio está encendido con bajo volumen. Se escucha el noticiario del mediodía. La Estación Central Sismológica de Tacubaya informó que han cesado los numerosos movimientos sísmicos que afectaron durante 9 días a la capital de la República. El foco telúrico se ubicó en el Océano Pacífico frente a las costas de Oaxaca. Se va difuminando la escena. 3. Amanecer del 4 de enero de 1938 en la Ciudad de México. Aparece en título de la película y créditos. Van sucediéndose imágenes cotidianas de calles, escuelas, oficinas y comercios que empiezan a abrir sus puertas y limpiar escaparates. Los planos se van sucediendo a partir del desplazamiento de un vehículo negro que desde el bosque de Chapultepec recorre Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Madero, el Zócalo, y que finalmente entra en Palacio Nacional. A lo largo de estas secuencias, el radio encendido en el interior del vehículo, titulares de los diarios que van revisando los ocupantes y ciertos documentos oficiales dan cuenta de diversos acontecimientos nacionales e internacionales. Durante el trayecto se intercalan imágenes de Luis Ortega en Ciudad Madero, de Ernesto Orozco en la refinería de Azcapotzalco, de Alberto Miranda en su casa y de una secretaria de la gerencia de El Águila en distintos momentos del ingreso a su oficina. En el patio central de Palacio Nacional se detiene el vehículo y descienden los ocupantes. Uno de ellos es el general Lázaro Cárdenas. Mientras entra en su despacho, uno de los asistentes se acerca con documentos. Tengo la relación de las actividades y declaraciones del secretario general de la CTM, Vicente Lombardo Toledano. Lázaro Cárdenas asiente. Al entrar al despacho pide: tráiganme el informe de la comisión. Las noticias que se fueron transmitiendo intermitentemente por radio, tanto en el vehículo negro como en oficinas y tiendas, son las siguientes. Estados Unidos mantendrá el precio de compra de la plata a pesar de la disminución registrada el 1 de enero. En España, continúa la batalla de Teruel. Las tropas de Francisco Franco han debilitado mortalmente al ejército del gobierno de la República. De continuar así la ofensiva, las tropas franquistas pronto dividirán a Valencia de Barcelona. Miles de cadáveres yacen bajo la nieve. El día de ayer reanudó sus labores la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se efectuó la elección de su nuevo presidente.
En los medios empresariales hay gran expectación por el amparo que las compañías petroleras interpusieron en la Suprema Corte. 4. 5 de enero por la mañana, Ciudad Madero, Tamaulipas. Luis Ortega revisa con 2 compañeros calderas, equipos y tuberías de la refinería. Entra un obrero joven. Dicen los compañeros que esta circular apareció en todas las compañías. Déjame ver. Todo trabajador que se presente a laborar desde las 24 horas de hoy lo hará en la inteligencia de que esta compañía no acepta responsabilidad alguna por salarios o condiciones de trabajo que no sean los impuestos por los contratos de trabajo que han estado en vigor hasta la fecha. ¿Y el laudo de la Junta Federal ya no cuenta? 5. 5 de enero, mediodía. Despacho del embajador norteamericano Josephus Daniels. Habla el embajador con un asesor. Recapitulemos. El dictamen revela errores de las compañías petroleras, ¿no es así? Así es, primero porque las utilidades están falseadas, son mayores de lo que las empresas afirman, y eso lo ocultaron. Parte de las ganancias se ocultaron vendiendo el petróleo a sus filiales fuera de México a precios mucho más bajos que los del mercado mundial, pero venden los productos a México entre 171 y 350% más caros que a otras naciones. La comisión investigadora lo señaló. Es un descuido de las compañías. Sobre todo por el segundo error. En Estados Unidos se requiere una inversión de capital 5 veces más grande que en México para producir un barril. Es decir, aquí las compañías operan con costos más bajos que solo benefician a ellas, pero los salarios son menores para los mexicanos, los productos más caros para México y el mantenimiento de las instalaciones es nulo. Por supuesto. El tercer error es que los trabajadores mexicanos han estado a merced del paludismo, la disentería y otras enfermedades tropicales, porque las compañías nunca sanearon los lugares de trabajo, ni protegieron las viviendas de los obreros. Es difícil que la Suprema Corte no apoye a la Junta Federal del Trabajo. Las compañías se sienten con mucha fuerza para oponerse al gobierno, sobre todo porque una de ellas tiene mayores ingresos anuales que el propio gobierno de México. Así es. 6. 5 de enero, mediodía, Ciudad de México. Refinería de Azcapotzalco. Aparece Ernesto Orozco en el cambio de turno conversando con 2 compañeros. No se oye la conversación porque en el primer plano hay un radio encendido y se escucha del radio. Las autoridades japonesas han presentado la tan esperada demanda encaminada a dominar la colonia internacional de Shanghái, pero en vez de ocuparla militarmente, se han propuesto, según parece, dominarla indirectamente por medio del Consejo Municipal. En la mañana de hoy, a las 10 horas, inició sus trabajos el Consejo Extraordinario convocado por el Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México. 7. Las imágenes anteriores se han difuminado con un cambio de cuadro. Es el mismo 5 de enero, 6 de la tarde. Ernesto Orozco está en un pequeño local con más compañeros. Uno de ellos lee para la mesa el documento de la comisión de peritos. Aquí lo dice, las compañías han obtenido cuantiosas utilidades. Manipulan la producción y la perforación de pozos de acuerdo con sus operaciones internacionales. 60% de la producción petrolera tiene como destino Estados Unidos e Inglaterra. Las utilidades de las compañías se elevan a más del 34% del capital social con que contaban en 1934 y los salarios disminuyeron 16% el año antepasado. El informe asegura que las empresas pueden dar un aumento de salarios de hasta 26 millones de pesos. A esto se les está obligando ahora. 8. Se han difuminado las imágenes con otro cambio de cuadro. Es el mismo 5 de enero en la noche. Ernesto Orozco cruza una calle para abordar un autobús. Las imágenes de la ciudad y la música contrastan con las de la mañana del mismo 4 de enero. 9. Enero 6 por la mañana. Edificio de El Águila. La joven secretaria que apareció en las secuencias del primer día recorre su oficina y abre una puerta. En la sala de juntas conversan representantes norteamericanos y británicos de las empresas petroleras con 3 abogados mexicanos y norteamericanos, entre ellos un funcionario de la Standard Oil y el señor Anderson de la Huasteca Petroleum Company. La secretaria cierra la puerta y se acerca a su jefe. Le muestra 2 documentos. El jefe firma uno de ellos y lo devuelve. El otro se lo queda en la mesa. La secretaria se retira.
El parlamento siguiente comienza a escucharse desde el momento en que ella abre la puerta para entrar y cesa cuando la vuelve a cerrar para salir. Necesitamos los análisis y listados antes de la visita del señor Thomas Armstrong. Llegará a México el día 14, en 8 días. No olvidemos que la Confederación de Trabajadores de México representa 1 millón de obreros en el país. Pero el sindicato de ébano discrepa con ellos. Sí, está con nosotros. La Confederación influye en los trabajadores petroleros, está agitándolos. Lombardo Toledano es el instigador. ¿Es comunista? Peor. Es que obedecen todo al presidente. No, el presidente lo apoya en todo. No hay disposición para una negociación justa. Uno de los investigadores de la Comisión de la Junta Federal es ahora el secretario de Economía. El gobierno está actuando parcialmente. ¿Qué quieren los mexicanos? 10. 6 de enero, media mañana. Sesión del Consejo Extraordinario de la CTM. Vicente Lombardo Toledano está terminando de pronunciar un encendido discurso. Las empresas petroleras empezaron a sacar parte de sus fondos de los bancos y amenazan con retirar sus equipos. No sabemos cuál sea su actitud final. Si tratan de que el gobierno incaute los pozos o si quieren obligarlo a ceder. Por eso pido que este consejo, en pleno, se traslade a la Suprema Corte de Justicia y haga saber su decisión a los magistrados. Debe negarse el amparo a las empresas petroleras. 11. El mismo 6 de enero, 2 de la tarde. Informa el secretario particular al presidente Cárdenas. El Consejo Extraordinario en pleno de la CTM llegó a la Suprema Corte de Justicia a la 1:30 de la tarde. Invadieron la sala de trabajo donde se encontraban 3 ministros de la Corte. Se confirmó que hoy le fue negado el amparo a la Sinclair Petroleum Company, que se negaba a reconocer como empleados de planta a los profesores rurales de las escuelas de trabajadores. En cuanto a los nuevos pozos descubiertos, el primero se localiza en el río Pánuco y tiene ya una capacidad de producción de 100 barriles diarios. El segundo está en el plan de muy fina calidad, al noroeste del istmo de Tehuantepec. Es de la compañía El Águila y tiene una producción inicial de 1,069 barriles diarios. 12. Enero 16 por la mañana. Despacho de Efraín Buenrostro, secretario de Economía. Habla Thomas Armstrong. El total de ganancias de las compañías petroleras durante el año pasado fue solamente de 19 millones de pesos. ¿De dónde podrían las compañías obtener la exorbitante cifra de 26 millones que pide la Junta Federal? Permítame repetirle que los 18,000 trabajadores petroleros ganan un salario promedio individual 3 veces mayor al de los obreros de otras industrias de México y 7 veces mayor al de los trabajadores del campo. La Junta Federal se basó en un dictamen de conocedores honestos y competentes. Además, veo paradójico que las compañías sí tengan dinero, armas y municiones para apoyar levantamientos en contra del gobierno. Es muy grave lo que usted dice. Me parecen más graves los hechos. Usted formó parte de la comisión que elaboró el dictamen para la Junta Federal. Entiendo que esta sea su actitud, pero yo vengo con la mejor disposición para solucionar este indeseable conflicto. Hay malentendidos. Mi impresión es que se trata de cómo las empresas reconocen las leyes de nuestro país o cómo las rechazan. Perdone la sinceridad, pero deseamos que los ministros de la Suprema Corte sean más razonables. Las compañías petroleras no pueden ponerse en riesgo de quiebra. Alguien tiene que actuar con cordura. 13. 22 de enero. Rueda de prensa en el despacho de la CTM. Entre los periodistas se encuentran Alberto Miranda. Vicente Lombardo contesta. Se ha demostrado que la contabilidad de las empresas miente en cuanto al costo de la producción petrolera y sus utilidades. Las compañías afirman que los trabajadores petroleros están mejor pagados que cualquier otro grupo de obreros. El costo de la vida en las regiones petroleras es mucho más alto que en el altiplano. Además, los salarios de los trabajadores petroleros mexicanos son muy inferiores, en más de la mitad, a los que reciben los obreros de otros países, sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué no se procede de una vez al embargo de las compañías? Porque los trabajadores no han querido precipitar la solución. Han sido muy responsables. Pero no podemos saber todavía si las empresas llegarán al extremo de abandonar el país. 14. 11 de febrero, media mañana, Nueva York. Oficina de la Standard Oil Company. Habla Thomas Armstrong con periodistas norteamericanos.
Nada podemos hacer mientras la Suprema Corte de Justicia de México no entregue su fallo sobre la sentencia de la Junta Federal de Trabajo. Pero insisto, pagamos salarios varias veces mayores al promedio de los que existen en México, y nuevos aumentos vendrán a sumarse al malestar y descontento que existe entre el 98% restante de los trabajadores de ese país. Fui con un espíritu libre de prejuicios y confiado en la posibilidad de lograr un acuerdo razonable. Cuando me convencí de que el presidente no estaba dispuesto a reconocer la justicia del planteamiento de las compañías, consideré que mi estancia allí era inútil. No pensamos aún abandonar los negocios en México, pero hay que esperar una resolución. 15. 14 de febrero, despacho del presidente Cárdenas. Informa el secretario particular. Pasado mañana, la sección del sindicato petrolero emplazará huelga a la Mexican Sinclair Petroleum Corporation por la firma de un contrato colectivo provisional y por la reposición de 5 empleados cesados. El otro pozo de gran calidad descubierto en el municipio de Pánuco, en el Camalote, tiene una producción inicial de 188 barriles diarios. El jefe del Departamento del Trabajo desde mañana visitará en Tamaulipas las refinerías de la Huasteca, Pierce Oil y El Águila. Nos han confirmado también que en 5 días, el día 21, se iniciará el primer congreso de la CTM y se reunirán 5,000 delegados para designar al nuevo Comité Nacional. Aquí tiene usted la lista de los líderes propuestos para el comité. 16. 21 de febrero, despacho del embajador Josephus Daniels. Reunión con empresarios petroleros. Habla el embajador. Esto empezó el mes de mayo del año pasado, cuando los sindicatos emplazaron a huelga a sus compañías. El presidente Cárdenas les solicitó a ustedes y a los trabajadores que se presentaran a negociar ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Les pedía un acuerdo que fuera legal. Ustedes se negaron. Le exigieron que impidiera la huelga y no se presentaron ante la Junta Federal. Por eso la Junta declaró legal la huelga. El segundo paso del conflicto fue en agosto del año pasado, cuando la comisión dictaminadora descubrió que ustedes estaban en condiciones de otorgar un aumento salarial de 26 millones de pesos. Ustedes reaccionaron como si les hubiesen declarado la guerra. Rechazaron las conclusiones del dictamen, retiraron sus depósitos de los bancos, ordenaron ceses parciales de la producción y despidieron a muchos trabajadores que consideraban agitadores. Le recordamos, señor embajador, que este dictamen contiene solo las opiniones de la comisión dictaminadora, no las declaraciones de las compañías. Se trata de conclusiones fuera de la realidad, exorbitantes. Tengo instrucciones del presidente Roosevelt de seguir su caso y de mantenernos vigilantes ante los resultados del proceso legal en curso. Por lo pronto, no creo que exista una campaña del gobierno mexicano contra las empresas petroleras. Una prueba importante es que se renovaron hace 3 meses las concesiones a la compañía El Águila, en los mismos términos que habían venido ejerciendo sus negocios, ¿no es así? Uno de los ministros de la Suprema Corte es muy amigo de Lombardo Toledano. Ese ministro no debería participar. ¿Cuál? Se apellida y casa. ¿Sería poner la sentencia en las manos de Lombardo? Queremos que el gobierno de Estados Unidos intervenga. 17. 22 de febrero, sesión de apertura del primer congreso de la CTM. Vicente Lombardo Toledano finaliza un discurso efusivo en medio de aplausos, vivas y gritos de aceptación de los asistentes al congreso. Las empresas petroleras hasta el momento no han aceptado un arreglo satisfactorio con nuestros camaradas. Hace pocas semanas vino a México un señor Armstrong, que trató de buscar una conciliación. Hablamos con él y no le vimos ningún deseo de llegar a ninguna solución amistosa. Armstrong ha retornado a los Estados Unidos diciendo que no hay posibilidad de arreglo con el gobierno ni con los trabajadores mexicanos. ¿Qué va a ocurrir? Llegará un momento, que parece inevitable, en que las empresas petroleras tendrán que ser reemplazadas por los representantes del Estado y los trabajadores mexicanos para mantener la producción del petróleo. Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad técnica, legal e histórica que compete a un pueblo de hombres libres. Ninguna duda debe caber en el corazón de los trabajadores de México. 18. 1 de marzo. Sala de trabajo de la Suprema Corte de Justicia. El ministro Javier Icaza pide la palabra. Su voz, en un principio serena, se va alterando a medida que lee su discurso. Yo no podré participar activamente ahora, pero ya he actuado.
Las compañías de petróleo han planteado prácticamente mi recusación, aunque evitaron emplear tal término. Por considerarme parte interesada en este conflicto, piensan que no podré juzgar con objetividad. Es cierto, he intervenido en el conflicto petrolero desde que se inició. Lo he hecho porque pasaron los tiempos en que un ministro de la Corte deba ser una polilla que viva entre las hojas de los códigos. Debe salir a la plaza pública y actuar. Dicen las compañías que no pueden cumplir, que es excesiva para ellos la suma de 26 millones de pesos. Pero el capital total de las empresas de petróleo en el mundo monta 84 mil millones de pesos. Este capital está en manos de la Royal Dutch y del Standard Oil. El capital de nuestros pobres gobiernos latinoamericanos resulta ridículo ante esas cifras fantásticas. Grupos de esa importancia económica quizás pagarían 50 millones más con tal de no ser condenadas por un pobre país de indios, de chicle, de tuberculosos. Pero las empresas petroleras tratan de ocultar utilidades. En copia fotostática que tengo del informe rendido en junio de 1928 por la Mexican Eagle a sus accionistas, leemos la forma en que dividen las acciones para evitar impuestos múltiples y confirmamos la organización del trust controlado por la Royal Dutch. El punto de vista despreciativo de lo que consideran un país colonial lo vemos en el folleto que publicaron sobre la resolución de la Junta en la huelga petrolera. Por eso he actuado como hombre de mi tiempo, como ministro que no quiere ser la polilla de un código. Debo excusarme solo por ese motivo, por mi intervención personal en el conflicto, no por las causas que señalan las compañías. Me excuso por exceso de dignidad y con fundamento en la fracción cuarta del artículo 66 de la Ley de Amparo. El presidente de la sala, González Blanco, dice: está a discusión la excusa del señor ministro Icaza. El ministro Trigo pide la palabra. El compañero Icaza nos ha dicho que él ha tenido interés político, un interés en que las conquistas de los trabajadores se logren por medio del laudo de la Junta. En consecuencia, sería la fracción segunda y no la fracción cuarta donde podría basarse el compañero Icaza, pues la fracción segunda prevé la excusa de esta manera: si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Estoy de acuerdo en fundar mi excusa también en esa fracción. Interviene el presidente de la sala. Si ningún otro señor ministro desea hacer uso de la palabra, recoja usted la votación. El secretario Morfín Delorme se dirige sucesivamente a los ministros López Sánchez, Trigo, Iñárritu y regresa con González Blanco. El presidente declara: por unanimidad de 4 votos se aprueba la excusa propuesta por el señor ministro Icaza. Javier Icaza se pone de pie y sale por la puerta del fondo. Se muestra emocionado. 19. 1 de marzo. Noche. Alberto Miranda trabaja en su escritorio. Lentamente aparece en la máquina de escribir la hoja que va redactando. Las compañías petroleras se han enterado de que la Suprema Corte de Justicia les negó el amparo. Las compañías manifiestan de nuevo que las condiciones recomendadas por la comisión pericial y que sirvieron de base para el laudo son de tal naturaleza que hacen imposible su cumplimiento. 20. La imagen se funde con otro cuadro en un restaurante de la ciudad. Es el 2 de marzo por la mañana. Un aparato de radio transmite la continuación de la nota de Alberto Miranda. La incapacidad de las compañías para cumplir no ha sido alterada por el fallo dictado hoy. Por lo tanto, las compañías lamentan la decisión de la Suprema Corte de Justicia, pues consideran que esto solo puede traer serias consecuencias para las empresas, para los trabajadores y para aquellos que dependan de la industria petrolera. 21. Viernes 4 de marzo por la noche. Alberto Miranda y un colega caminan presurosos por la Alameda hacia Bellas Artes. Habla el colega. Confían en que el gobierno cederá. Las compañías no pueden pagar tanto dinero. El informe de peritos afirma que sí. Tú bien sabes que se excedieron. No lo sé, creo que no. ¿Pueden obligar a las compañías? Contesta, ¿pueden? 22. 5 de marzo en la tarde. Jardines de la Residencia de los Pinos. Mientras caminan, el secretario particular informa al presidente. Hoy las compañías petroleras han entregado a los periódicos un desmentido al manifiesto del bloque de diputados. Aparecerá mañana. Les preocupó vivamente que denunciaran sus intentos de acercamiento con grupos dispuestos a levantarse en armas.
Por otra parte, las compañías interpusieron hábilmente un recurso ante el Juzgado Primero de Distrito, que obligará a suspender al menos por 3 días el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Las organizaciones obreras avanzan en los preparativos para tomar las instalaciones que, están seguros, abandonarán las compañías. La organización me parece magnífica. 23. 7 de marzo, noche. El presidente Lázaro Cárdenas y el general Francisco J. Mújica regresan del ingenio azucarero Emiliano Zapata, de Zacatepec, Morelos. Se detiene el vehículo en la carretera de Cuernavaca, entre los kilómetros 79 y 80. Descienden y empiezan a caminar. Habla el presidente Cárdenas. Las empresas han reducido la venta de combustible, siguen retirando fondos bancarios. También abandonan el mantenimiento de las instalaciones, quieren que nos resulte imposible tomarlas. Si pensaran abandonar el país, no seguirían insistiendo a sus gobiernos que los apoyen contra el fallo de la Suprema Corte. Quizás no cuenten realmente con ese apoyo. Es difícil saberlo. Los ingleses carecen de un embajador como Daniels. Con Estados Unidos hay más puentes de comunicación, así es. No es el caso de Holanda e Inglaterra. Hemos interceptado cartas enviadas por los representantes británicos y plantean deslealmente el caso de México. Cuando estuve en la zona, al frente de la zona militar de la Huasteca, conocí a estas empresas. No les interesa nuestro país. Ellas se enriquecen. Lo demás no existe. Los centros financieros piensan que nos atreveremos a lo más a dictar la ocupación pasajera de las instalaciones industriales. No debemos retrasar la verdadera decisión. La amenaza de la guerra mundial está a nuestro favor. Qué extraño que la guerra en ocasiones asegure la paz de un pueblo. La injusticia y la miseria no son propiamente formas de la paz. Sé de tus convicciones sociales desde hace tiempo. Prepara un manifiesto a la nación para explicar por qué nos vemos obligados a expropiar las empresas petroleras. Que este manifiesto pide el apoyo del pueblo y explique por qué es una solución que dignificará a México y que fortalecerá la soberanía y la independencia económica, pero manténlo en total reserva todavía. Regresan lentamente hacia el automóvil que se halla estacionado junto a la carretera. Los escoltas del presidente los esperan. Vámonos a un corte, al corte musical a cargo de nuestro camarada, nuestro compañero Carlos Villanueva, con música original compuesta por él, interpretada por él, y al regreso continuamos con la lectura de este guión literario escrito por el maestro Carlos Montemayor, 1938, El petróleo que fue de México. En un momento más continuamos. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes después de esta pausa musical para continuar con el guión del maestro Carlos Montemayor. No olvidemos que don Carlos, un gran poeta, escritor, novelista, ensayista, traductor, incluso cantante de ópera, hay por ahí algunas grabaciones del maestro Montemayor cantando ópera, fue un amigo muy cercano del Sindicato Mexicano de Electricistas. Él, de hecho, tiene un testimonio muy emotivo en este documental que apareció en los primeros días del conflicto, hecho por el canal 6 de Julio, en donde se entrevista a varias personalidades, entre ellos a el maestro Carlos Montemayor, que ya estaba enfermo, pero que dedica unos minutos a hablar en favor de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Incluso hay premios que se otorgaron, el premio Carlos Montemayor se le otorgó también al Sindicato Mexicano de Electricistas en aquellos años. Entonces, bueno, es una persona muy cercana, una persona que siempre será muy bien recordada en el ámbito de nuestro sindicato. Hay que acercarnos a la lectura de sus textos, hay varios muy importantes. El más destacado o el más conocido, la novela Guerra en el Paraíso, sobre la represión militar del gobierno en contra de la guerrilla y de los campesinos de la Sierra de Guerrero. Entonces vale la pena retomar la lectura de nuestro camarada, nuestro maestro Carlos Montemayor, gran amigo del ESME. Por lo pronto vamos a continuar con este guión literario que nos va hablando de manera cada vez más trepidante, más épica, sobre los eventos que llevaron a la expropiación petrolera. Ya vimos que, bueno, está primero la organización de los trabajadores petroleros para conformar un sindicato, para buscar mejores condiciones contractuales, la huelga que lanzan en contra de las compañías petroleras estadounidenses, británicas y la Royal Dutch holandesa. Vemos que pues hay una respuesta, como siempre, desfavorable del capital, que intenta decir que no tiene dinero y que pues hace menos la lucha de los trabajadores y la posición propia del gobierno, desafiando incluso el dictamen de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y como vamos a ver momentos más adelante, incluso desafiando a la Suprema Corte de Justicia. Y eso nos va a llevar a ese 18 de marzo que estamos conmemorando en este programa de Letras Militantes. Continuamos pues con la lectura. 24. 8 de marzo, 10 de la mañana. Despacho del presidente Cárdenas. Se encuentran los representantes de las empresas petroleras acompañados por el embajador Josephus Daniels. Habla uno de los representantes. Las empresas se encuentran imposibilitadas, señor presidente, para cumplir el laudo que fijó los 26 millones de pesos de aumento a los trabajadores petroleros. Se trata de un monto que rebasa las capacidades reales de la industria. Por eso necesitamos que se aplace el cumplimiento del laudo. ¿Es posible contar con esa ayuda que, por otro lado, nos parece de total justicia? El proceso legal ha terminado, señores. Ahora solo resta acatarlo, como ya se lo había expuesto a usted, señor embajador. 25. 8 de marzo, 5 de la tarde. La secretaria de El Águila aparece en cuadro hablando con su jefe en voz inaudible. Él asiente y ella se retira del despacho donde se encuentran dos abogados y representantes de las compañías. Están sosteniendo una comunicación telefónica con Thomas Armstrong. Cuando ella sale, continúa hablando el abogado de la Standard Oil. El parlamento se escucha desde que la secretaria aparece en cuadro y prosigue cuando ella se ha retirado. Esta mañana el presidente de la Junta Federal concluyó con las diligencias de embargo de las cuentas bancarias de las compañías para asegurar 75% de los salarios caídos de la huelga de mayo y junio del año pasado. Las cantidades embargadas sumaron un total de 712,977 pesos. A la compañía El Águila se le embargó la cantidad mayor, de 307,401 pesos. La cantidad menor fue de la Pemex Fuel Oil Company. Le informo que hace un par de horas el Comité Nacional de la CTM pidió al presidente Cárdenas y al secretario de Gobernación que expulsen del país al gerente general de la Mexican Gulf Company, James Bradbury. La tensión a su alrededor ha aumentado en Tampico porque no actúa con paciencia y se precipita continuamente, exasperado por la situación. Es una señal grave, sobre todo porque Lombardo Toledano está interviniendo en el sindicato de petroleros y hoy presidirá él mismo una asamblea con el Comité Nacional del Sindicato
y les propondrá que la reunión tenga carácter permanente mientras las compañías se resistan a acatar el fallo de la Corte. Hay señales preocupantes de que el juez de distrito negará el amparo que solicitamos hace 2 días. Se nos impondrá un plazo perentorio para que acatemos el fallo de la Junta Federal. 26. El mismo 8 de marzo, 10 de la noche. Despacho presidencial. Entran los directivos del sindicato petrolero. Habla Juan Gray, secretario general del sindicato. En virtud de la actitud rebelde de las empresas, hemos tomado el acuerdo de dar por terminados los contratos de trabajo. En breve lo manifestaremos así, conforme a la ley, en la Junta Federal. Pero también nos interesa decirle que apoyaremos la decisión que tome su gobierno en este conflicto. 27. 9 de marzo por la mañana. Salón Verde, Palacio Nacional. El presidente Cárdenas, vestido con un traje de color café claro, invita a los senadores a ocupar la doble hilera de sillones. Los fotógrafos imprimen varias placas y salen del salón. El presidente se sienta luego frente a una mesa de madera cubierta con una plancha de mármol. Vivimos momentos de excepcional importancia, comienza a decir. El país necesita una independencia política y económica frente a la intervención constante en nuestros asuntos internos de las compañías petroleras, que no han seguido una actitud de conciliación. Han restringido sus operaciones de crédito, que representan un movimiento anual de 30 a 40 millones de pesos, y esto ha ocasionado trastornos que podrían considerarse graves si no fueran artificiales. Las autoridades seguirán el proceso legal indicado en este asunto, pero quisiéramos tener la colaboración de toda la República. Saldrá beneficiado el país si el gobierno cuenta con el apoyo del pueblo y con la colaboración de las cámaras. 28. 12 de marzo. El jefe de redacción escucha a 2 periodistas. Alberto Miranda llega. Ya ocurrió. El juez Bartlett sobreseyó el amparo solicitado por las empresas petroleras y ahora ellas deben acatar el fallo de la Junta Federal y de la Suprema Corte. Le llevará un par de días a la Junta Federal establecer el plazo perentorio. Podría ser mañana. Llevará al menos 2 días. Sé que las empresas se proponen ahora iniciar una nueva negociación con los sindicatos y reducir los montos ya estipulados en la sentencia. Es otra táctica dilatoria. ¿Lombardo Toledano aceptará? Ahora el sindicato quiere que se declaren rebeldía a las empresas y que se embarguen las instalaciones a favor de los trabajadores. Mal momento para negociar. Confirma si los representantes de las empresas pidieron audiencia con el presidente de la República. Lo acaban de pedir. Fue a través del embajador Daniels. 29. 14 de marzo, noche. En la Junta Federal, ante Gustavo Corona, representantes del sindicato petrolero. Hemos venido a reiterar por escrito nuestra petición. Queremos que se declaren rebeldía a las empresas petroleras y que, por tanto, de acuerdo con las leyes constitucionales, se consideren rescindidos los contratos de trabajo y se indemnice a todos los trabajadores conforme a la ley, pues las empresas ya adeudan por el tiempo transcurrido en el presente año, por diferencias de salarios, según nuestros cálculos, 4.250.000 pesos. 30. 15 de marzo, 9 de la mañana. Despacho del embajador Josephus Daniels. El embajador ordena a una taquígrafa. Escribe este mensaje para el secretario del Estado, Cordell Hull. La expropiación de las compañías petroleras parece inminente. La lista de las 17 compañías norteamericanas e inglesas que se verán afectadas son la Standard Oil Company, la compañía mexicana El Águila, Sinclair Pierce Oil. Se difumina. 31. 15 de marzo. En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje están los nuevos representantes legales de las empresas. Habla Ralph Cabañas ante Gustavo Corona. Las empresas se encuentran imposibilitadas para poner en vigor el laudo dictado por esta Junta el pasado 18 de diciembre, pues significaría la ruina de los negocios. No obstante, las compañías no quieren acogerse al beneficio que establece la fracción 21 del artículo 123 constitucional, que nos autorizaría a dar por terminados los contratos de trabajo con los obreros petroleros. 32. 15 de marzo, noche. Oficina de Vicente Lombardo Toledano. Habla él con 4 compañeros. Las compañías petroleras se negaron hoy oficialmente a acatar la sentencia de la Junta Federal y el fallo de la Suprema Corte. Debemos actuar con nuestros aliados en el extranjero, con el Trade Union Congress de Inglaterra, con John Lewis del Comité de Organización Industrial de Estados Unidos, con William Green de la American Federation of Labor, con la Federación Sindical Internacional de Ámsterdam. ¿Y las centrales hispanoamericanas?
Las principales centrales de América Latina. Expliquemos el desacato de las compañías. Necesitamos apoyo para el gobierno de la República. Las compañías creen que pueden doblegar al país. Uno de los compañeros le extiende un documento. Esta es la circular para las federaciones y centrales nacionales. ¿La enviamos así? Vicente Lombardo se inclina a leerlo. Pidan con mayor vigor la manifestación del próximo día 23. Hay que afinar ese punto, contesta. Está confirmado el paro de los trabajadores petroleros de Matarredonda en Tampico, de la Huasteca Petroleum. Empezó desde el 2:45 de la tarde y continúa. Se negaron los compañeros a cargar combustible en un buque tanque británico. Tuvo que zarpar vacío y con ayuda de las autoridades, pero los compañeros se negaron a retirar las amarras. Este es el otro exhorto que acordamos enviar a la prensa nacional. Entra otro colaborador e interrumpe. Está tomado el acuerdo de los compañeros petroleros. Los secretarios general y el de conflictos han preparado el escrito formal para pedir mañana a la Junta Federal que ante la franca rebeldía de las empresas se les condene a indemnizar a todos los trabajadores y se dé por terminado el contrato de trabajo. Se difumina momentáneamente la escena para dar paso al siguiente cuadro. 33. 15 de marzo, 5 de la tarde. En Washington, D.C., con el embajador mexicano Francisco Castillo Nájera, habla, caminando en el corredor de un edificio, Thomas Armstrong. Pese a todo, señor embajador, aunque no acepte las razones justas de las compañías petroleras, estoy seguro de que el presidente Cárdenas no llegará al extremo de la expropiación. Buscará otra manera de solucionar el conflicto. Se difumina y regresa a la anterior escena. 34. De nuevo en la oficina de Lombardo Toledano. El asistente pregunta. Dos compañeros periodistas desean saber si se confirma la cancelación del viaje de usted a La Habana, porque en 3 días, el 18 de marzo, inician el Congreso de Unificación Obrera. Por supuesto que no iré. Son momentos decisivos. En un cablegrama explicamos a los compañeros del Congreso que la gravedad del conflicto con las compañías petroleras nos impide asistir en esta ocasión. Entreguen a los periodistas el texto del cablegrama. 35. 17 de marzo, 2:10 de la tarde. Oficina del presidente Cárdenas, le informa a su secretario. En este momento, la Junta Federal está declarando la rescisión del contrato colectivo de las empresas petroleras con los sindicatos de obreros y condena a las empresas a indemnizar a los trabajadores. La suma de 3 meses de salarios por indemnización y otras responsabilidades como antigüedad y jubilaciones ascienden a más de 160 millones de pesos. En cuanto se les notifique formalmente el laudo, el Sindicato de Trabajadores Petroleros confirmará por escrito a las autoridades la suspensión de labores en yacimientos, refinerías, talleres y otras ramas de la industria. 36. 17 de marzo, noche, Washington, D.C. Oficina del líder sindical John Lewis. Habla con periodistas. Tanto los trabajadores como los patrones deben acatar los fallos de las autoridades legalmente constituidas en los países democráticos. Es el mensaje que envía a México. 17 compañías norteamericanas e inglesas se negaron a acatar el fallo de la Suprema Corte de México, ¿no es así? El líder obrero Vicente Lombardo nos pidió ayuda moral para el pueblo mexicano en nombre de 1 millón de trabajadores. Cuando las partes someten su caso a los tribunales de un país, deben acatarse las sentencias. 37. 17 de marzo, noche. Oficina del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Habla ante periodistas Juan Gray, secretario general. Junto a él está Aurelio Martínez Rincón. El sindicato ocupa desde este momento el lugar de vanguardia que le corresponde y ha decidido, como consecuencia de la ruptura de los contratos, dejar de prestar sus servicios a las empresas petroleras a partir de las 0:01 de pasado mañana. De los perjuicios que la nación sufra por la paralización de la industria del petróleo, hacemos responsables a las empresas petroleras. Se lo hemos comunicado hacia el presidente de la República y hemos explicado que nos vemos imposibilitados a seguir una actitud paciente. 38. La misma noche del 17 de marzo, trabajadores en Tampico. No pudo zarpar el Cornus con su cargamento de crudo para Inglaterra. Dijeron en la oficina de supervisores que las empresas ordenaron que ya no vengan barcos a Tampico para evitar pérdidas. No deben embarcar más combustible, debemos retenerlo aquí como garantía de lo que nos deben. 39. El mismo 17 de marzo a las 10 de la noche con 20 minutos. Vestíbulo del edificio El Águila. La secretaria del gerente, que apareció en las 2 primeras escenas iniciales, saluda presurosamente a una amiga que la espera. Siguen reunidos. ¿Cederán? No lo sé, están muy preocupados con el paro de los trabajadores.
¿Solo por el paro de los trabajadores? ¿Creen que el gobierno intervendrá provisionalmente en las instalaciones? Tenemos ya una oficina prevista para este caso, fuera de aquí. Tendrán que ceder. Algunas compañías están dispuestas ya a cumplir con el laudo de la Junta Federal, pero no todas. Seguramente las más poderosas no están de acuerdo. Así es. La tuya particularmente. También el Standard Oil. 40. 18 de marzo, 10 de la mañana. Ciudad Madero. Luis Ortega Estrada, uno de los obreros que apareció en la secuencia inicial de la película, da instrucciones a otro. Tú sigue conmigo, atiende bien. Esta es la lista de gente que la compañía ha pagado para que engañen a los compañeros, diciéndoles que nos van a militarizar, que nos quedaremos sin trabajo, que la industria fracasará y que los dirigentes iremos a parar a las Islas Marías. Mira bien la lista. ¿Qué les haremos? Que no hablen, que se vayan, sáquenlos a golpes, denúncienlos. Ahora muchos compañeros se sienten inseguros, que sepan que las empresas les pagan a estos para engañarnos. Pero necesito ayuda. Te estoy dando instrucciones. Busca a Rodolfo Aceves. Organízate como quieras. Ya, vamos. 41. 18 de marzo, 11 de la mañana. Muelle de Ciudad Madero. Luis Ortega Estrada habla con el oficial de un barco británico. Soy el secretario de conflictos de la sección 1. Lo siento mucho, pero hemos suspendido la salida de productos. Nosotros estamos trabajando. Si ustedes se oponen, ese es su problema. No me he entendido. Estamos actuando dentro de la ley. Está notificado también el secretario general del sindicato, el compañero Manuel Díaz. Las empresas no han obedecido las disposiciones legales y ya están rotos los contratos. No es indisciplina ni falta de ganas de trabajar. Estos son bienes que debemos conservar para asegurar las indemnizaciones de los trabajadores. Luis Ortega se vuelve hacia los estibadores y obreros petroleros que están en el muelle. Ustedes, suspendan la carga a este barco. Súrtanle únicamente vapor y agua. Ya están preparando los despachos para que el barco se haga a la mar. ¿Está el superintendente general? Como dice, Cornelio Prieto Lowers, el superintendente de la refinería. ¿Está en el barco? 42. La escena ocurre ahora en la cubierta del barco británico. El superintendente se acerca. Habla Luis Ortega Estrada. No soltaremos las amarras, señor. Mejor descargue el barco. Reconocemos que es de bandera inglesa, pero en las circunstancias en que estamos, no deben sustraer productos de la refinería, ni equipo, ni maquinaria, ni propiedades, porque están en garantía de nuestros derechos. Yo solo me encargo, Luis, de operar la refinería de Ciudad Madero, nada más. La carga del barco es responsabilidad de otros. Pues yo le repito que recibo instrucciones de mis compañeros. Sinceramente, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo? Conocemos los riesgos, pero tomamos la responsabilidad. 43. 18 de marzo, 5 de la tarde. Refinería de Azcapotzalco. Ernesto Orozco Gamboa habla con el jefe de producción, ingeniero Leopoldo Arechiga, quien se asombra. Necesitamos que usted se quede con nosotros. Es posible que los trabajadores tengamos que manejar la refinería. ¿Cómo? ¿Nada más así? Queremos que se quede con nosotros. La compañía me ofreció un puesto en Venezuela que no acepté para quedarme en México. No lo sé. Denme algunos días y resuelvo. Podemos darle media hora, ingeniero. 44. El mismo 18 de marzo, 5:45 de la tarde. Ciudad Madero, Luis Ortega Estrada conversa en el muelle con otros obreros. Ellos no quisieron ordenar la descarga de la gasolina. Nosotros no debemos soltar el barco. Se acerca al muelle el oficial del barco británico. Si ustedes no lo hacen, la tripulación inglesa bajará a soltar las amarras de las vitas. Queremos zarpar. A quien veamos bajar del barco, nosotros lo regresamos arriba. Somos más de 100 trabajadores. Estamos esperando la decisión de ustedes. El oficial regresa a la nave. Se acerca otro obrero a Luis Ortega. ¿Vendrán las autoridades con nosotros? No sé. En el barco se queda la tripulación. Los obreros se concentran en el muelle. La tripulación inglesa quita la escala de la nave y empieza a cortar con tajadera y marro los cabos de manila e incluso las cuerdas de acero que aseguraban el barco. Ya cortadas las amarras, comienzan a hacerse a la mar. Sopla mucho viento, se están arriesgando en esta maniobra, le dice uno de los obreros a Luis. Empleados de la empresa y autoridades del puerto empiezan a poner sellos y constantes de cada uno de los cabos de amarras rotos para levantar actas. 45. El mismo 18 de marzo, 5:30 de la tarde. Oficina del ingeniero Gerardo López,
químico jefe del laboratorio de la refinería Azcapotzalco. Ernesto Orozco Gamboa escucha. Ya le han preguntado a otros, hay varios jefes mexicanos y extranjeros, ¿no? ¿Qué les han dicho? Usted es el primero con el que tratamos. No puedo resolver ahora quedarme o no con ustedes. Pregunten a otros jefes para saber qué piensan, qué deciden. Yo necesito algunos días para pensarlo. No es posible. Tiene media hora para decidir. El ingeniero respira hondamente. Está bien, media hora. 46. El mismo 18 de marzo, 7 de la tarde. Palacio Nacional. El presidente Cárdenas está reunido con los secretarios de Estado y jefes de departamentos autónomos. Las escenas de la reunión serán sin sonido, mientras en secuencia se escuchan por radio noticias internacionales y nacionales en la oficina de la Secretaría de la Gerencia del Águila, en diversos lugares de la Ciudad de México y en la sala de redacción, donde Alberto habla con su jefe y luego se dispone a salir. Las noticias internacionales y nacionales serán las siguientes. Ayer, aviones franquistas consumaron un implacable ataque aéreo sobre la ciudad de Barcelona, el más temible en 20 meses de guerra. Los escuadrones aéreos volaron 10 veces sobre la capital catalana. Los muertos alcanzan la cifra de 415 y son más de 700 los heridos. Los informes franquistas dicen que en la captura de Caspe fueron dispensadas 5 brigadas internacionales y que centenares de extranjeros cayeron prisioneros en la zona montañosa de la batalla. En Tampico, los obreros no están permitiendo que el petróleo salga del puerto y se negaron a realizar las maniobras de embarque en el buque tanque San Antonio, propiedad de la compañía El Águila. En representación del presidente de la República, el secretario de Gobernación declaró solemnemente inaugurado ayer el primer Congreso Indígena Azteca en la población de Tamazunchale, San Luis Potosí. 47. El mismo 18 de marzo, en la oficina de Ernesto Celius, a las 7:15 de la tarde. Celius es jefe de la planta de tratamiento a la que pertenece Ernesto Orozco. Es alemán y habla con acento. Imposible, no creo que suceda. No puede ser. Queremos que siga con nosotros, señor Celius. Ernesto, no puede ser. Además, no lo decidiré así. Denme 2 o 3 días para pensarlo. Por lo menos 24 horas. 48. Aparece de nuevo la reunión del presidente con los secretarios de Estado. Son ya las 8:25 de la noche. Un asistente se acerca. Señor presidente, una comisión de las empresas petroleras quiere una breve audiencia urgente con usted. Han declarado estar conformes con el monto señalado por la Junta Federal. Quieren retractarse y negociar con nuevas bases. Páselos a mi despacho privado. 49. El mismo 18 de marzo a las 8:30 de la noche. Planta de luz en Onoalco. Ernesto Orozco acompaña a Federico Aznar y a Mauricio Lechuga para comunicarse telefónicamente con el distrito de Catalina. Mauricio Lechuga el teléfono. Distrito de Catalina. Ángel Vázquez. Ángel. Sí, soy yo, Mauricio Lechuga. Las instrucciones de los compañeros son estas. Tiene que pararse el bombeo a las 12 de la noche. Distribuye a la gente en las estaciones del oleoducto. Desde la número 2. Medias Lomas hasta la número 7, en la cima del Toro. Debemos evitar cualquier intento de sabotaje. Todos vigilantes. Sí, así es. Son casi las 9 de la noche. Vamos a mi casa, dice Ernesto. Ahí escucharán por radio el decreto de expropiación. Será una de las escenas que aparecerán durante la lectura del Manifiesto a la Nación. 50. De nuevo la reunión del presidente con los secretarios de Estado. Son las 9 de la noche. Cuando termina de hablar el presidente, finaliza la reunión. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se propondrá conseguir que no hayan quebrantado en las actividades financieras del país. La Secretaría de Economía Nacional tendrá a su cargo el control de las actividades petroleras, auxiliada por la Administración General del Petróleo Nacional. El Departamento del Trabajo se pondrá en contacto con las centrales obreras y grupos organizados para aplazar toda pugna que pueda conducir a huelgas o a la paralización de actividades. 51. Pasa la escena al despacho privado del presidente Cárdenas. Son las 9:06 de la noche. Habla uno de los abogados de las compañías petroleras. Señor presidente, recapacitando acerca del conflicto, hemos llegado a la conclusión de que si ajustamos nuestros negocios podemos, haciendo sacrificios, acatar la sentencia de la Suprema Corte. El gobierno ha tomado ya otra decisión.
Gracias, señores, pero es demasiado tarde. 52. 18 de marzo, 9:30 de la noche. El presidente Cárdenas da lectura al manifiesto a la nación. Solo al iniciarse la lectura se tendrá la imagen del presidente. Después vendrán secuencias en Palacio Nacional, en sindicatos, en plazas públicas, en asambleas de trabajadores, en mesas de redacción de diarios, en el ejército, en merenderos. Tener en cuenta ciertos detalles como el testimonio siguiente. Toda la gente oyó el discurso del general Cárdenas en la casa, en las calles, porque la gente que tenía radio y sabía que sus vecinos no, pues sacaban su radio para que todos tuvieran oportunidad de oír la noticia. Claro, fue una alegría mucho más grande. Por doquiera cohetes, campanadas. La iglesia que estaba cerca de casa, Santa Catarina, la catedral y todas las iglesias se echaron a repicar las campanas. Las fábricas hicieron sonar sus silbatos. Bueno, todo aquello fue una locura hermosa. También el testimonio de Aurelio Martínez Rincón, secretario del Interior del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Petroleros que acompañaba a Juan Gray. A las 8 de la noche en punto estuvimos en el Palacio Nacional y el señor general Cárdenas seguía en junta con todo su gabinete y jefes de departamentos autónomos. Como a las 9:30 salió el general al frente de todos sus colaboradores y nos dijo: compañeros, síganme. Fuimos a un salón que no tenía ningún mobiliario, únicamente una pequeña mesa en el centro con un micrófono. El señor general Cárdenas empezó a dar lectura a un manifiesto a la nación. Entonces terminó el general Cárdenas y se despidió de todo su gabinete. Nos quedamos ahí y el general Cárdenas nos dijo: vénganse. Nos llevó a la biblioteca. Ahí estuvimos a la expectativa y toda la noche discutimos, revisando la lista de los oleoductos que el general Cárdenas había ordenado cuidar a la Secretaría de la Defensa para que no fueran a sabotearlos. Me tocó hacer de mecanógrafo, porque no había nadie, ni ayudantes del general. Lo dejaron solo con nosotros. Mecanografiamos telegramas y ya hacia las 5 de la mañana que nos despedimos del general, fuimos a dejarlos en la oficina de telégrafos y de ahí al sindicato para que el compañero Juan Gray hablara a la zona sur y yo a la zona norte. El general Cárdenas para esa hora, a las 5 de la mañana, nos dijo: compañeros, ya den órdenes de que se reanuden las labores, que ya se suspendieron a las 0 horas de este día 19. Y comenzaron precisamente a operar, a funcionar los consejos de administración. El mensaje a la nación se irá escuchando en las diversas secuencias mencionadas. El mensaje a la nación que se irá escuchando en las diversas secuencias mencionadas será el siguiente. Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión. La riqueza potencial de la nación, el trabajo nativo pagado con exiguos salarios, la exención de impuestos, los privilegios económicos y la tolerancia gubernamental son los factores del auge de la industria del petróleo en México. Examinemos la obra social de las empresas. ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz? ¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? De estas agrupaciones autorizadas o no por el gobierno, hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos, siempre en beneficio de las empresas. ¿Quién no sabe o no conoce la diferencia que norma la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero, mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales. Refrigeración y protección contra los insectos para los primeros. Indiferencia y abandono, médico y medicinas siempre regateadas para los segundos. Salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros. Otra contingencia ha sido la persistente e indebida intervención de las empresas en la política nacional. Nadie discute ya si fue cierto o no que fueron sostenidas fuertes facciones rebeldes por las empresas petroleras en la Huasteca veracruzana y en el istmo de Tehuantepec durante los años de 1917 a 1920 contra el gobierno constituido. Nadie ignora tampoco que en épocas posteriores y aún contemporáneas, las compañías petroleras han alentado casi sin disimulos ambiciones de descontentos contra el régimen del país cada vez que se ven afectados sus negocios. Han tenido dinero,
armas y munición para la rebelión, dinero para la prensa antipatriótica que las defiende, dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores. Pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo de sus propias ganancias. Por lo tanto, como lógica e ineludible consecuencia, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. Es preciso que todos los sectores de la nación se difumina y podría omitirse lo siguiente. Se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales o de transporte, desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de sus ciudadanos. Artículo 1. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, conductos, refinerías, tanques, estaciones de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila S.A., Compañía Naviera San Cristóbal S.A., Compañía Naviera San Ricardo S.A. o Azteca Petroleum Company. Se difumina y podría omitirse la siguiente. Sinclair Pierce Oil Company Mexican, Sinclair Petroleum Corporation, Stanford y compañías sucesores, Penn Mex Fuel Company, Richmond Petroleum Company de México, California Standard Oil Company of Mexico, Compañía Petrolera El Agui, S.A., Compañía de Gas y Combustible Imperio, Consolidated Oil Company de México, Compañía Mexicana de Vapores San Antonio S.A., Savaloc Transportation Company, Clarita S.A. y Caliacac S.A., y cuanto sea necesario para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera. Artículo 2. La Secretaría de la Economía Nacional, con intervención de la Secretaría de Hacienda, como administrador de los bienes de la nación, procederá a la inmediata ocupación de los bienes materiales de la expropiación y a tramitar el expediente respectivo. Artículo 3. La Secretaría de Hacienda pagará la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas de conformidad con lo que disponen los artículos 27 de la Constitución y 10 y 20 de la Ley de Expropiación, en efectivo y en un plazo que no excederá de 10 años. Los fondos para hacer el pago los tomará la propia Secretaría de Hacienda del tanto por ciento que se determinará posteriormente de la producción de petróleo y sus derivados que provengan de los bienes expropiados, cuyo producto será depositado mientras se siguen los trámites legales en la Tesorería de la Federación. Vamos a dejar hasta ahí la lectura de este guión de Carlos Montemayor sobre ese momento histórico tan trascendente que fue la expropiación petrolera. Aquí ya vimos cómo pues días antes de la propia expropiación, pues fueron momentos de mucha tensión, de mucho contraste, de mucha movilidad, de mucha movilización por parte de los trabajadores y también por parte del Estado. Y llama mucho la atención también la posición del Poder Judicial, de la Suprema Corte, de instancias como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que fallan en contra de estas empresas extranjeras y en favor de los trabajadores. Lógico, tiene mucho que ver con el contexto, tiene mucho que ver con el auge del sindicalismo en la década de los 30, después del gobierno de Plutarco Elías Calles, y que en el gobierno de Lázaro Cárdenas, pues hay, bueno, cuando hablo del gobierno de Plutarco Elías Calles, me refiero también al maximato, que siguió después de que él salió de la presidencia, y como en el gobierno ya de Lázaro Cárdenas hay este apoyo a las organizaciones sindicales para ganar derechos, para tener conquistas, para ampliar sus derechos en los contratos colectivos. Y bueno, frente a esta situación, a la presión de Estados Unidos, no olvidemos que siempre el embajador estadounidense es el personaje siniestro que se encarga de estar moviendo los hilos como personero de los intereses del capital, pero también del poder del Estado norteamericano.
y que pues juega un papel importante en buscar cómo negociar y cómo doblegar al gobierno mexicano. Sin embargo, la posición dura, la posición fuerte del régimen cardenista llega a buen puerto con esta expropiación petrolera, que, bueno, ha habido muchos revisionistas de la historia de México que dicen que, pues, no fue bueno que hubiera la expropiación, que incluso esto fue una maniobra para desequilibrar la relación que había entre México y Estados Unidos, para perjudicar a la nación, porque desde entonces nos metieron en una crisis, en fin, varias visiones que lo único que hacen es respaldar a esta campaña negra desde los grandes intereses del capital, y no solo el capital yanqui, sino el capital de la burguesía mexicana, esta que Paco Ignacio Taibo llama la narcoburguesía, y que pues lo único que buscan es recuperar sus propios intereses, que se van a tardar varias décadas, pero ya con la instauración de estos gobiernos neoliberales van a buscar otra vez el control de estas empresas y cederle el espacio a las empresas privadas de otros países, particularmente de Estados Unidos. Hoy estamos en un momento crucial de nuestra historia, en nuestra relación nuevamente con los Estados Unidos, con la política de Donald Trump, una política intervencionista, una política violenta, golpista, colonialista, bueno, más que colonialista, imperialista, que nunca ha dejado de lado, hay que ser muy claros, esta doctrina Monroe de los Estados Unidos, de América para los americanos, que consideran que el continente tiene que ser propiedad de los Estados Unidos. Y esta idea de la anexión de territorios que hoy plantea el propio Trump, aunque no lo menciona abiertamente, la parte de México siempre ha estado presente dentro de los objetivos anexionistas e imperialistas de Estados Unidos. Entonces creo que es momento de cerrar filas sin olvidar y sin dejar de lado las luchas y las reivindicaciones de movimientos sociales, de grupos de trabajadores, de la clase trabajadora en general, pero sí ser muy cuidadosos frente a lo que viene con la amenaza del gobierno de Donald Trump. Repito, cerrar filas sí, sin olvidar nuestras propias reivindicaciones, que tendrán que ser defendidas de igual manera. Bien, pues llegamos al fin de este programa, agradeciendo el apoyo de nuestros camaradas de Radio ESME, nuestras compañeras y compañeros en Radio ESME, para la producción de este programa, el apoyo que siempre he recibido aquí en la Prosecretaría de Trabajo de mis compañeras colaboradoras, agradeciéndolo siempre, y de mi compañero Carlos Villanueva con su música para los segmentos de este programa Letras Militantes. Por el momento es todo, agradeciendo nuevamente su atención. Nos vemos aquí dentro de una semana. Gracias y que tengan un excelente día. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.